Hola amigos, bienvenidos. Estamos llegando ya al cuarto video de esta serie que llamamos fisión nuclear. Hoy continuaremos hablando de este tema tan increíble que es el reactor natural de Oklo. ¿Qué condiciones llevaron a la formación de un reactor nuclear de fisión natural? ¿Sería posible que existiera en la actualidad? Como mencionamos en el video anterior, para que sea posible una fisión nuclear en cadena sostenida en el tiempo, se tienen que dar las siguientes condiciones. Primero, que existan núcleos físiles suficientes, como por ejemplo el uranio 235, para poder sostener la cadena. Como las fisiones se producen principalmente con neutrones lentos, es necesario que haya un material que contenga núcleos livianos, como por ejemplo el hidrógeno en el agua, que permita bajar la velocidad de los neutrones resultantes de la fisión, proceso que llamamos moderación y permite que puedan producirse nuevas fisiones. Y que esté presente un material absorbente de neutrones para poder controlar la cadena de fisiones que se producen a lo largo del tiempo. También mencionamos que con uranio natural en las proporciones actuales y agua liviana, no es posible sostener las reacciones en cadena en el tiempo. Y entonces pueden aplicarse dos soluciones tecnológicas distintas que son las que se usan para el diseño de reactores nucleares. Una de ellas consiste en aumentar la proporción del isótopo 235 con respecto al isótopo 238 que existe en el uranio natural presente actualmente en el planeta, es decir, utilizar uranio enriquecido y agua liviana. Y la otra sería utilizar uranio con las proporciones naturales actuales y entonces disminuir la cantidad de neutrones que son capturados por el hidrógeno que no pueden realizar nuevas fisiones. Y entonces, por ejemplo, utilizar agua pesada que tiene deuterio que absorbe mucho menos neutrones. ¿Cómo fue posible que este proceso tan complejo se haya producido de manera natural? Veamos qué encontramos en la naturaleza. ¿Existen núcleos físiles? Sí, el uranio natural contiene uranio 235. Y si nos remontamos ese tiempo, el uranio natural contenía uranio 235 en proporciones levemente superiores al actual. ¿Y cómo sucedió esto? Recordemos que los isótopos naturales del uranio son radioactivos y tienen vidas medias muy largas. El uranio 238 tiene una vida media de aproximadamente 4.400 millones de años y el uranio 235 de 700 millones de años, es decir, unas 6 veces menor, lo que produce que en el mismo periodo de tiempo se pierdan más núcleos del isótopo 235 que del isótopo 238. Si graficamos la ley exponencial que describe la evolución de la población de ambos isótopos radioactivos en función del tiempo y teniendo en cuenta sus vidas medias, podemos ver que hace 2.000 millones de años había una cantidad mayor del isótopo de uranio 235 que ahora. Entonces las proporciones eran diferentes a las actuales, lo que equivale a decir que el uranio natural de esa época correspondería a proporciones de uranio enriquecido actuales, por lo que haría posible una reacción en cadena sostenida en el tiempo en presencia de agua liviana, proceso que no podría producirse en la actualidad. ¿Es posible encontrar neutrones libres en la naturaleza que puedan iniciar la reacción en cadena natural? Sí, es posible, provienen de distintas fuentes como por ejemplo de la radiación cósmica o de la fisión espontánea. ¿Existen sustancias naturales que contengan hidrógeno que sirvan para frenar a los neutrones provenientes de la fisión? Sí existen, como por ejemplo el agua liviana. Y como ya mencionamos en el video anterior, en nuestro planeta estas condiciones únicas se dieron hace casi 2.000 millones de años en Gabón, en África Central, en la mina de uranio llamada Oklo, donde se han encontrado hasta ahora 16 sitios que pueden considerarse como reactores naturales de fisión. ¿Y cómo funcionaban estos reactores naturales? Cuando una de las zonas con uranio se humedecía por la presencia de agua, se iniciaba espontáneamente la reacción en cadena.
Para ello bastaba con un simple neutrón, por ejemplo procedente de alguna fisión espontánea. Una vez iniciada la fisión en cadena, continuaba muy lentamente y las rocas se iban calentando hasta que el agua comenzaba a hervir y el reactor nuclear se quedaba sin material que moderara los neutrones resultantes de las fisiones, con lo cual la reacción en cadena se detenía y luego el reactor se enfriaba. Entonces, si volvía a ingresar agua, el ciclo se reiniciaba, pero esta vez con un poco menos de uranio-235. Finalmente, después de muchos ciclos, al quedar muy poco uranio-235, aunque hubiera mucha agua alrededor, no era posible sostener una fisión en cadena en el tiempo, y el reactor se apagaba definitivamente. Con este proceso, los 16 reactores encontrados en la mina hasta la fecha estuvieron activos durante más de 100.000 años, poco después de la formación de la mina. En cada uno de estos reactores se estima que se fisionaron alrededor de 500 kilos de uranio y que la temperatura de esa zona se elevó entre 50 y 200 grados sobre su entorno, lo que equivale a decir que estamos hablando de una producción de energía muy pequeña si la comparamos con la que se produce en un reactor nuclear actual. La presencia de los 16 reactores naturales no llegaron a modificar las rocas a su alrededor ni la circulación del agua, y se han detectado productos relacionados con las fisiones a no más de 40 metros de la zona siguiendo los cursos de agua. En conclusión, podemos decir que la presencia de estos reactores naturales no modificaron de manera significativa el ambiente en el que se desarrollaron. Tal es así que recién fueron descubiertos en 1972 por el físico francés Francis Perrin. ¿Y cómo fueron descubiertos estos reactores naturales? Esa es otra historia y lo contaremos en un próximo video. Los espero.